hizo 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjeros domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública, Servicio Público. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia regresa a una serie que se comenzó con el presbítero Félix Varela y hoy se continúa con el apóstol José Martí. Algunos dirán, ¿por qué hemos comenzado con dos maestros que no son de una misma generación? Bueno, sencillamente porque hay una vinculación entre Varela y Martí muy interesante. Martí nace el año que muere Varela, pero no solamente eso. Martí es el primer cubano que adelanta la santidad del padre Varela. Dice, el santo cubano. Pero bueno, ahí dejo el tema porque el tema de hoy no tiene nada que ver con la relación de Félix Varela, pero bueno, es una relación histórica, por eso es importante en esta serie de los maestros de la nación cubana. Hoy le toca a José Martí. Y por supuesto es el maestro por excelencia, el maestro místico, el maestro histórico, el maestro de todos. Pero para eso hemos invitado, yo diría, a un hombre que conoce la historia cubana, periodista profesional, y me refiero al doctor Emilio Sánchez. Bienvenido a Cuba y su historia, Emilio, ¿cómo tú estás? Pues excelente, siempre es un gusto estar en tu programa. Sí, bueno, el tema Martí Maestro, un tema bonito, tema profundo, y tú eres el que vas a desarrollar el tema. Pero entre los dos lo vamos a desarrollar. Bueno, una de las tantas facetas de José Martí que nos sigue asombrando cuando uno se asoma a lo que hizo, también en el terreno de la educación. Bueno, hay que empezar por decir que de los epítetos de Martí, los dos más importantes son el apóstol y el maestro. El primero surgió antes de la muerte de Martí y fue obra de Fernando de Quesada y Aróstegui. El segundo surgió alrededor del año 1890. Que por cierto le gustó el apóstol. Sí, al apóstol le gustó el apóstol. Sí. Por allá por 1891 se crea en Nueva York una sociedad de la enseñanza llamada La Liga, creada por el matancero Rafael Serra. Era una sociedad para cubanos y puertorriqueños pobres, donde se reunían en su sede y estudiaban, tenían algún tipo de actividad cultural, etc. Bueno, Martí dio clases allí. En ese tiempo Martí también era profesor de un high school para adultos, eran clases nocturnas. Uno de los tantos trabajos que realizó para buscar algún sustento, ¿no? Uno de los tantos trabajos que tuvo Martí en Estados Unidos. Bueno, pues Martí, una vez que terminaba sus clases nocturnas, solamente los jueves, llegaba a la sede de la Liga, así como se conocía a esta sociedad. Llegaba entre 9:30 y 10 de la noche y allí se ponía a disertar con aquellos alumnos de todo tipo de tópicos. Por ejemplo, de ciencia, de arte, de literatura, de historia, de religión, a veces incluso sugeridos por los propios alumnos. Los alumnos lo adoraban, lo veneraban, se quedaban maravillados con el conocimiento, con el cariño que Martí sentía por ellos y le empezaron a llamar el maestro. ¿A qué hora llega el maestro? ¿Por qué no llega el maestro? Y se quedó entonces el epíteto del maestro. Sí, pero qué curioso que además casi todos los alumnos de Martí, cuando recorremos la historia, adoraban a Martí. O sea, es una atracción humana, ¿no? Un carisma tremendo, ¿no? Sí. Ahora, Martí tenía una vocación pedagógica obvia desde adolescente. Eso se observa, primero, en todas las reflexiones que hizo y que se expresaron en sus artículos, ensayos, crónicas, hasta en sus cartas. El alto concepto que tenía de la instrucción,
de la educación y del maestro. Martí concibía a la educación, o sea, hablaba de que la enseñanza era una obra infinita de amor. Decía, decir enseñanza es decir ya querer. Claro. Incluso siendo joven tenía este sueño, fíjate qué curioso. Él decía que cuando se acabara la lucha por la independencia de Cuba, él quería retirarse, dedicarse a enseñar a los indios. Fíjate tú, desde joven tenía ese sueño. Claro, la vocación de Martí no solamente es en palabras, es en la práctica, Claro. en la práctica, y lo vemos en toda su biografía. Después vamos a hablar del itinerario pedagógico de Martí, y tenía bastantes ejemplos que seguir. Por ejemplo, hay dos referentes esenciales desde el punto de vista pedagógico para José Martí, que son José de la Luz y Caballero y Rafael María de Mendívil. El primero, Martí le dedicó también parte de sus escritos. Caballero, profesor del seminario San Carlos, decía que la misión principal de un maestro era desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico, ¿no? La capacidad para pensar por sí mismos. Decía además que la educación, la enseñanza, tenía que basarse en la práctica, en la observación, en la experiencia directa, es decir, rechazaba la enseñanza memorística. Y de Caballero es el famoso proverbio, sí, o frase, que era: enseñar puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo. ¿Qué te parece? Sí, bueno, esa frase se ha repetido en la historia y creo que es una frase que tiene una fuerza existencial, además es verdadera, o sea, memorizar depende de una ecuación, yo diría matemática. No, la enseñanza es otra cosa. O sea, él establecía en esa frase la diferencia entre instruir, claro, y educar. O sea, instruir, él lo vinculaba al pensamiento, al razonamiento, y educar lo vinculaba a los sentimientos y a los valores. Por eso establecía esa... No, esa frase evangelio vivo lo dice todo, ¿no? Lo dice, un evangelio vivo. Un evangelio vivo. Pura ética práctica, ¿no? Ética cristiana, por demás, ¿no? Pero el otro referente de José Martí es, sin duda, quizás el más importante, es Rafael María de Mendívil. El maestro. Quien fue su maestro, su mentor, y que Martí consideraba incluso un segundo padre. Pero Rafael María de Mendívil no solamente fue maestro. Primero, fíjate tú qué interesante esto que les voy a contar. Estudió abogacía, fue poeta, era uno de los intelectuales más destacados de esa Cuba y del tiempo de Martí y después. Y además fue también periodista y editor. Digamos que Martí imitó a su maestro y lo superó con creces. Pero eso es un punto de vista bien interesante. Rafael María de Mendívil fue quien trasladó a Martí los valores tan importantes como el patriotismo, el amor por la libertad, el amor por la justicia, la dignidad, el decoro, la preocupación por los humildes. Todo eso él lo recibió de Rafael María de Mendívil. Y también hay que pensar que también, digamos, corrieron la misma suerte, porque Rafael María de Mendívil, por sus actividades conspirativas, fue desterrado de Cuba, al igual que Martí. Hay algunos historiadores que dicen que Martí lo que fue y lo que hizo es básicamente por la educación de Rafael María de Mendívil, su maestro. Bueno, fíjate la importancia que tiene Rafael María de Mendívil. Cuando Martí sale desterrado para España por sus actividades conspirativas junto a Fermín Valdés Domínguez, en 1871 le escribe una carta a su maestro en la que dice lo siguiente: de aquí a 2 horas embarco desterrado para España. Mucho he sufrido, pero tengo la convicción de que he sabido sufrir. Y si he tenido fuerzas para tanto, y si me siento con fuerzas para ser verdaderamente hombre,
solo a usted lo debo, y de usted y solo de usted es cuanto bueno y cariñoso tengo. ¿Tú qué valoración? Todo, ¿no? Sí, todo. Todo. Se lo debía a... Yo creo que Rafael María de Mendive debe haberse sentido como un maestro bien contento, bien orgulloso de que su alumno, su discípulo, lo haya superado en tan gigantesca medida. Claro, el orgullo de un padre cuando educa a un hijo y ve que el hijo obtiene éxito. Seguro. Y ese es el sentimiento que tiene que haber sentido Rafael María de Mendive con Martí, sin lugar a dudas. Quisiera hablar de la trayectoria pedagógica de Martí. Sí, lo primero que nos llama la atención es que Martí desde adolescente hace funciones de maestro. Es decir, cuando Rafael María de Mendive no está en el salón, allí en el Instituto San Pablo, Martí ocupa su lugar desde adolescente. Esa es la primera experiencia pedagógica de Martí. La segunda la tiene cuando llega a España desterrado. Llega un momento en que se acaba el dinero, no tiene recursos, tiene carencias, y entonces se ve obligado a impartir clases y da clases a dos familias de allí, de españolas. Acá Mañach, en Martí el Apóstol, nos habla de esa experiencia de Martí. Una de las familias fue la de Barbarita Echeverría, la viuda la viuda de un general español. Y otra fue la familia de Leandro Álvarez Torrijos. Ambos le confían la ilustración de sus hijos. Sí, esa es la segunda experiencia. Cuando Martí sale de España, sabe que después va a México. México está un tiempo, tiene un desarrollo allí como periodista, pero se ve obligado a irse de México por razones políticas. Los amigos le aconsejan que se vaya, porque la podría pasar muy mal. Ha llevado Porfirio Díaz al poder y pueden haber problemas. Se va a Guatemala. Entonces allí enseguida lo reciben con los brazos abiertos y Martí empieza a impartir clases, primero en la escuela normal, da clases de literatura y de composición, y también en la Universidad Central, donde da clases de literatura, pero de varias literaturas, es asombroso. Literatura italiana, literatura francesa, literatura alemana, literatura inglesa. Martí tiene 24 años y es un especialista en esto. Bueno, Martí siempre fue un genio, sin duda. Después de Guatemala, también por situaciones, por unas circunstancias, él renuncia a su cargo por solidaridad con José María Izaguirre, que era quien lo había... Sí, fue el que le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad, y aprovechando que se ha firmado el Pacto de San Juan, se va a La Habana. Carmen Zayas Bazán está embarazada, se van a La Habana. Y allí Martí comienza a dar clases también, en una escuela digamos, de primera y de segunda enseñanza, durante un tiempo, muy poco tiempo, porque Martí... Fue una estancia corta. Estancia corta, él lo combina la actividad profesoral o pedagógica con tareas en un bufete de abogados. Pero bueno, está conspirando y lo vuelven a desterrar. Así que su experiencia allí en La Habana es bien corta. Voy a aprovechar esta parada, Emilio, porque estamos a mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde, amigos de Cuba y su historia, estamos tratando el tema, uno de los temas más interesantes de la historia cubana, Martí, maestro. Y por supuesto está con nosotros el doctor Emilio Sánchez. Ahí te dejo para que continúes. Bueno, Martí, ya sabes, que va a España desterrado, de ahí se las arregla y se va a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos en enero de 1880. No le va muy bien, entonces recurre a los amigos y se va a Venezuela, se va a Caracas. Y allí tiene otra experiencia pedagógica que le encantó. Primero, dio clases de gramática y de literatura francesa en la Escuela Santa María. Y en el Colegio Villegas da clases también de literatura, pero crea una cátedra de oratoria. Eso fue iniciativa de Martí.
a pedido de los alumnos que ya lo conocían, él había expuesto en conferencias y estaban admirados de la facundia de Martí y le piden que les enseñe, y él hace allí forma una cátedra de oratoria. Bueno, nuevamente, Martí siempre tiene problemas con los gobiernos. Yo creo que con el único gobierno que no tuvo problemas fue con el gobierno de los Estados Unidos. Aquí fue donde único pudo quedarse, conspirar, escribir y hacer poesía. Bueno, de Venezuela tuvo que irse y llega entonces a Nueva York. Y allí en Nueva York es donde tiene estas dos experiencias que ya yo he citado. ¿De clases privadas? Clases públicas en el high school, Central High School, clases de adultos nocturnas y las clases en la liga. Pero Estados Unidos es bien importante para Martí porque allí, en ese país, en este país, cristalizan las ideas de Martí en torno a la educación. ¿Por qué? Estados Unidos tenía una posición de vanguardia en la educación en aquel tiempo. Había situaciones también de retraso, y él la critica en sus crónicas, pero había muchas experiencias de avanzada. Martí está al tanto de la literatura pedagógica existente, está al tanto de lo que se hace en Suiza, en Francia, en Alemania, en Inglaterra y también en Argentina, que tiene muchas experiencias pedagógicas importantes. Sin embargo, Martí considera que Estados Unidos en aquel momento, estamos hablando de los años de 1890, está ocupando el primer lugar en el mundo en la enseñanza, porque aquí la educación, comparada con esos otros países, la educación aquí es vital, es también democrática y es una educación muy positiva, basada en lo más avanzado, basado en la ciencia. Bueno, yo creo que le impresionó mucho también la importancia de la técnica en la educación americana. Sí, Martí toma las experiencias de vanguardia que él encuentra en Estados Unidos para proyectarse de cómo él ve la educación en su nueva república, en la nueva república que él está ayudando a forjar, y en los países de América Latina. Él considera que sigue prevaleciendo en América Latina una educación memorística y exageradamente humanística, y entonces dice que hay que enseñar más ciencia, más técnica en la educación. Una educación en Estados Unidos que él destaca por su realismo, por su vitalidad y su carácter democrático. Ahora, te propongo reflexionar cuando salgamos de este programa en cuanto ha desmejorado la educación en este país, donde ya no ocupa un lugar de avanzada. O sea, yo te diría a ti que ahora los que ocupan los lugares de avanzada son otros países en el mundo, y Estados Unidos va a la saga. Ese podría ser un tema universal, que no entra dentro del marco de Cuba y su historia, pero bueno, es un tema para conversar y tal vez para otros programas de la programación en español, porque es un tema además muy actual. Sí. Tal vez tengamos tiempo para hablar de los principios pedagógicos de Martí. No, yo creo que nos quedan 10 minutos de programa, yo creo que sí, hay que pasar Bien, por... Vamos a ver si nos colocan la lámina de los principios pedagógicos. Ahí la tienes, bien. Ahí están. Son principios que están elaborados acerca de las reflexiones de Martí, que están dispersos, bueno, a través de toda su obra que es gigantesca. Ahí tenemos el primero, ¿no? La enseñanza obligatoria, ¿no? Tanto privada como pública, es elemental, ¿no? Elemental. Una cultura universal injertada en la cultura autóctona. Martí decía, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas. Él quiere que se combine la cultura universal con la cultura autóctona, nacional. El carácter integral, es decir, que se combine en la enseñanza la parte técnica, la parte científica, la enseñanza de la apreciación estética, por ejemplo, que es tan importante y que se ha perdido. Incluso en este país apenas hay referencia a la educación. En este país yo creo que en el mundo también. En general, pero aquí menos que en otras partes. La parte cívica, la parte ética, perdida por completo también. Que se combine lo manual y lo intelectual, lo físico y lo intelectual. O sea, ahí también. El carácter creativo de la enseñanza. La combinación, es decir, que la enseñanza esté subordinada a necesidades
y a circunstancias específicas de cada país. Métodos de enseñanza basados en la ciencia y el carácter permanente. Si la educación no se acaba nunca, por eso está esa frase, la educación comienza con la vida y no acaba sino con la muerte. Son las ideas que tiene Martí. Hay que decir, si tengo que reconocer que tanto en la educación como en otros temas, Martí es soñador. Él sueña una educación posible. Cuando yo hago un balance de mi actividad como maestro y profesor en más de 30 años, recojo todas mis experiencias, yo digo que ese modelo que Martí desea para su país y para el resto de los países latinoamericanos no está tan cercano y digamos que florece solamente de manera excepcional. Martí concebía la educación como una mística. Es decir, Martí es un místico de la educación y consideraba que el maestro era un misionero. Es decir, cuando te pones a pensar cuántos maestros misioneros tuve en mi vida, bueno, creo que saldrían muy poco, no sé tú. No, mira, Martí fue maestro toda su vida y lo dice la frase. O sea, voy a ser maestro hasta que... Y lo fue. O sea, que por donde quiera que él pasaba, por sus relaciones humanas, por su actitud política, por sus escritos, por sus versos, cuando tú analizas toda la trayectoria de Martí, te encuentras en cada una de ellas al maestro. En cada una de ellas. Coges un verso y te das cuenta que el verso tiene una enseñanza. Claro, claro. Pudiéramos ver ahora algunos aforismos de Martí que probablemente los televidentes conozcan un poco, ¿no? Y quizás pudiéramos comentar si tenemos tiempo. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. También él lo tiene otro. Ser cultos es el único modo de ser libres. Es como una condición, no una condición de manera absoluta, ¿no? Pero una condición necesaria es la instrucción, es la cultura. Educación es preparar al hombre para la vida. Y después dice, en la escuela se debe aprender el manejo de las fuerzas con que en la vida se ha de luchar. Escuelas no debería decirse, sino talleres, y la pluma debería manejarse en las escuelas por la tarde, pero por la mañana, la asada. Esa es la combinación del estudio y combinado con la actividad manual. Y este otro aforismo a veces estaba en nuestras escuelas. Yo lo recuerdo en mi escuela primaria de Camagüey, que estaba esta frase: una escuela es una fragua de espíritus. Una fragua. ¿Qué te parece esa frase? Nada, Martí. Qué belleza, ¿no? Es decir, comparar la labor de educación con una fragua. Es decir, donde se forja el acero, una fragua de espíritus. Porque esa es la única forma, Emilio y amigos de Cuba y su historia, en que la educación te estimula a ser creativo. O sea, te hace creativo, te hace artista, te hace creador, te hace poeta, te hace humanista, te hace ingeniero, te hace médico y por supuesto te hace misionero. Claro que sí. Vamos a ver la segunda lámina de los aforismos, porque creo que nada más que pusimos una sola o no. La segunda lámina. Bueno, el pueblo más feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de sus sentimientos. Dice, hay que ennoblecer las mentes y aquietar las almas. Instruir es funesto si no se enseña a la vez la sencillez, la armonía y la espiritualidad del mundo. Y la educación es como un árbol. Se siembra una semilla y se abre en muchas ramas. Claro. El crecimiento, la creatividad, todo, ahí está todo. En cada frase, en cada aforismo hay toda una enseñanza vital y además, como dices tú, mística, ¿no? O sea, Martí no solamente es un gran maestro, es el maestro del misticismo, de la realidad, de la justicia y de la libertad. ¿Cuán diferente sería el mundo si los maestros y sus alumnos siguieran estas ideas de Martí en torno a la educación? Porque también uno tiene una misión de educador con los hijos, ¿no? En el seno del hogar, en el seno de la familia, ¿no? Y pudiéramos contribuir, el mundo sería totalmente diferente.
Sí, tú me has recordado ahora, que por supuesto no viene al caso, pero bueno, ya estoy en medio de la anécdota, ¿no? Gabriela Mistral, la poetisa premio Nobel, que adoraba a Martí sin conocerlo, y dijo, Martí es una vida sin acabamiento. Y ahí lo dejo porque tú lo acabas de decir. O sea, Martí se abre para todos, sería un gran instrumento para la historia, para el espíritu, para la justicia y para la libertad, porque su vida no ha acabado. Te dejo. Bueno, nada. Nos quedan 3 minutos. Bueno, pues voy a consumir por lo menos uno de ellos para decir que a veces cuando uno lee la prensa o oye algún discurso de un político, nos parece que solamente interesa presentar al Martí luchador por la independencia, Martí el patriota, Martí el anticolonialista. Y sí fue eso, pero Martí fue más. Fue más. Fue un escritor político, como dice Cabrera Infante, pero fue también el maestro, y fue maestro, fue pedagogo, y a lo largo de su vida nos deja un sinnúmero de enseñanzas y de reflexiones que pudieran servirnos de mucho, no solamente en la escuela, sino fuera de la escuela. Sí, Martí deja un legado, y tú lo has dicho con un dominio admirable, ¿no? Deja un legado de humanidad como maestro, deja un legado de libertad como maestro, y por supuesto es todo un mundo que se abre a la creación. Te dejo el minuto final para despedirnos y nada, si queda posibilidad de hacer un resumen, que yo creo que es casi imposible, ¿no? No, es imposible. Bueno, Martí, hay una obra que pudiéramos decir que es una obra de enseñanza, de educación dirigida a los niños, que fue la Edad de Oro, o sea, la obra de un maestro, la obra de un pedagogo. Todos los componentes de ese libro están pensados para la educación de los niños, para elevar la espiritualidad de los niños. Y quiero terminar con esto, ¿no? Rápido, que es un minuto lo que nos queda. Sí, libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Le está dirigiendo a los niños. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Bueno, amigos de Cuba y su historia, lamentablemente, porque estamos terminando con el Martí. El sueño de Martí era terminar educando niños. O sea, ese fue su sueño como maestro. Lamentablemente no tenemos más tiempo. Le agradezco mucho al doctor Emilio Sánchez que nos haya ayudado, que haya dirigido prácticamente y ha compartido la figura de Martí como maestro, como místico, como un hombre que todavía, como decía la Mistral, no ha acabado. Nos despedimos, gracias al doctor Emilio Sánchez, y nos vemos, amigos de Cuba y su historia, el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.